Bienvenidos. En esta presentación hablaremos de un tema característico titulado antena grilla, la cual está inmerso en la materia de antenas dirigida por nuestro tutor y docente, el ingeniero Andy Vega. Esta materia es cursada en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Telecomunicaciones. Comenzaremos hablando de los autores inmersos en la presentación, la creación y posterior uso de la antena grilla, lo cual son los estudiantes Marco Ordóñez, Karen Villegas y mi persona, Gabriel Valle. Para esto, hablaremos acerca de que este tipo de antenas se caracteriza principalmente por ser un tipo de antenas parabólicas, donde, o a su vez, demostrando así dos formas o a su vez dos características principales de la misma. Aparte de ser una antena parabólica, este tendría la forma o a su vez la característica de ser una antena direccional, donde se concreta toda su potencia en una sola dirección, llegando así a tener ganancias hasta por encima de los 20 dBi. De modo que podríamos hablar de que el mismo hecho de que sea una parabólica pues tiene la misma característica de ser direccional. Pero, ahora bien, el tipo de antena grilla, al ser un tipo de antena parabólica muy especial en este tipo de especies direccionales, pues tendría otra característica, la cual constaría de que llegaría a tener menos carga de viento sobre la torre, debido a que este tipo de antenas tiene ranuras en medio de las platinas que viene dada a partir de aluminio, de modo que a partir de que este tenga una implementación o a su vez ya instalación en una torre, gracias a estas aberturas, esta pueda tener una menos carga en el viento de la torre. Ahora bien, como segunda instancia, pues para demostrar este tipo de hechos se creó una simulación en 3D y a partir de esta simulación en 3D, pues se la implementó de manera física, adquiriendo materiales, y a partir de eso pues los estudiantes, en este caso anteriormente mencionados, irían creando paso a paso cada parte de este tipo de antenas. Y para ello pues tendremos a continuación mi compañero Marco Ordóñez, quien nos va a demostrar la implementación de un software en 3D de la misma antena grilla. Vamos a empezar con la simulación. Aquí tenemos lo que es el espacio de trabajo. Estamos trabajando en lo que es el CTS Studio. Una vez abierto, vamos a empezar con lo que es la creación del dipolo. ¿Ya? En este caso nos vamos a dirigir a esa parte, clicamos aquí y vamos a ir dando las características, en este caso, del dipolo. Vamos ubicando en qué plano queremos que se ubique, porque en este caso aquí tenemos lo que es el plano WU. En este caso le voy a poner que trabaje lo que es en el plano W. Bien, vamos a empezar con esta parte de aquí, con radio, que se va a llamar y vamos a aquí, esta parte de aquí, vamos a llamarle LB sobre 2. Igual por parte de acá, componentes, en este caso va a ser, escogemos el material que vamos a utilizar. En este caso va a ser un material va a ser un
material de cobre, damos este y cargamos. Una vez tengamos hecho eso, simplemente vamos a darle preview y por ejemplo nos pide el valor de él. En este caso le voy a poner un radio y unos, como estamos trabajando en lo que son milímetros, entonces si por ejemplo pongo 5 van a ser 0.5 centímetros. En este caso estamos hablando de milímetros. De igual manera, por ejemplo, si pongo LB, en este caso va a ser de 60, en este caso serían 6 centímetros. Va a medir nuestro dipolo, quedaría de la siguiente manera, más o menos. Bueno, aquí se lo veo un poquito, ya, se lo pueden observar. Y este sería en el plano de W, y lo pueden observar. Listo, una vez creado eso, vamos a darle OK. Vamos a seguir creando el dipolo. Damos igualmente nuevamente para crear el cilindro, y en este caso igualmente vamos a dar de un radio Erin, y este caso va a ser el vacío, la separación mejor dicho. Vamos a nombrar con el nombre de gap, y ejemplo, ya, entonces aquí LB, aquí va a ser, como digo, el gap entre dos, ¿no? Aquí menos, y igualmente en la parte de acá vamos a darle LB, y este va a ser un elemento vacío. Ya, una vez ubicadas damos preview, por ejemplo gap nos va a pedir el valor de gap. En este caso va a ser LD, ya, sobre 200. Entonces LB, ya. Si puede ver, puede observar que en esta parte de aquí ya se empezó a crear lo que es el vacío. Le damos un vacío y le damos OK. Listo, se creó, le damos OK. Esta parte de acá, nos vamos a los componentes. En componentes buscamos lo que es el dipolo, le damos la letra menos y le damos Enter, y se ha creado el vacío. Entonces lo podemos observar mejor, de mejor manera aquí. Le acercamos y podemos ver el vacío que se ha creado. Ya es el vacío del dipolo, porque es la separación del dipolo. Nos vamos a lo que es en la parte de aquí, esta parte, seleccionamos esta orilla y vamos nuevamente ahí en la misma parte, seleccionamos esta orilla. Listo, una vez hecho eso, podemos ir a lo que es simulación y vamos a agregar lo que se encuentra, en este caso una impedancia de 75 ohms o 73 ohms, que es la del dipolo. Esto es opcional. Ya, este es ese parámetro. Le damos OK y lo podemos simular si queremos ver lo que sería la radiación de este dipolo. Por ejemplo, si le damos aquí en File, podemos escoger en aplicar, vamos a escoger en el H bien, y esta parte tenemos que aplicar, le damos OK y tenemos esa parte y podemos poner la simulación. Le damos Start. Una vez hemos obtenido la simulación, nos podemos dirigir a lo que son los parámetros S y observar dónde estará resonando nuestro dipolo. Como podemos observar aquí, está nuestro dipolo resonando en una frecuencia central de 2.0535 Hz. Ya, entonces, bueno, sería gigahertz. Ya, para solucionar este inconveniente, vamos a crear una nueva variable. Listo, una vez creamos, va a poner la variable A y va a tener un valor de este valor lo podemos calcular dividiendo esta frecuencia que nos da aquí de 2.0535 sobre la frecuencia que queremos que resone, que sería 2.4.
GHz. Entonces si dividimos esa cantidad nos da un valor de 0.85 625. Este valor de aquí lo vamos a multiplicar aquí con, listo. Una vez hecho esto, damos OK y vamos a dar nuevamente que lo simule. Una vez hemos vuelto a simular, podemos ir nuevamente a lo que son ya los parámetros S y tenemos aquí la segunda. Listo, aquí podemos ver que ya cambió. Ahora, bueno, nos da un aproximado que va a resonar en 2.3412, en este caso GHz. Por ejemplo, aquí tenemos que sería la una, ya. Aquí tenemos la máxima apertura, por ejemplo, de en que va a resonar ese dipolo. Tenemos desde lo que sería desde 1.8 hasta 3 GHz. Bueno, y está pasando esto, ya podemos empezar a lo que es construir. Bueno, también podemos observar lo que serían los parámetros. Podemos observar lo que serían nuestros diseños en 3D. Por ejemplo, tenemos aquí de esta antena, tenemos el diseño 2D. Ya, tenemos que cargar un poco. Aquí serían los diseños 3D. Bueno, aquí serían los diseños 2D. Cargamos bien. Bueno, eso sería más o menos. Aquí las particiones, las de la lineal. Listo, una vez que hemos realizado la simulación, podemos observar aquí lo que sería el dipolo en su diagrama tridimensional, en su diagrama polar y su diagrama cartesiano. Una vez hecho esto, podemos proceder a lo que es la construcción de la antena grilla, para lo cual vamos a empezar igualmente en la simulación. Ya, vamos a... listo, vamos a ubicar el cursor. Entonces aquí dándole valores, ¿ya? El primer valor que vamos a tener va a ser lo que es el punto focal, es decir, de la antena. Como tenemos esa parte así, aquí está el foco, este sería el dipolo. Entonces vamos a poner esta distancia de aquí, para lo cual vamos a poner aquí, en este caso vamos a observar que va a estar en DU. Entonces en DU vamos a poner menos R, para lo cual vamos a darle un valor a EDR de 330, que serían 33 centímetros. Listo, entonces le damos OK, le damos preview, le damos OK. Ya, como podemos ver que se ha movido, es esta parte de aquí, se ha movido lo que son 33 centímetros. Y una vez aquí podemos ya... Bien, listo. Aquí vamos a lo que es, vamos a bajar un poco para lo que sería la primera varilla, que va a estar de forma horizontal. Por ejemplo, vamos a poner aquí, igualmente vamos a ubicar en este caso en menos V, vamos a ubicar menos R, V, R1, ¿ya? Este va a tener un valor de, en este caso 20, que serían 2 centímetros, ¿ya? OK, y abajo, como podemos ver, si se puede visualizar, abajo le damos OK, listo. Una vez hecho esto, vamos a dar en esta parte de crear curvas, y vamos a ubicar lo que sería una constante que se llamará C, que significa A, T, y esto de aquí lo va a dar cuadrado. Esta forma de aquí nos va a dar lo que sería que deseamos, en este caso desde un mínimo de, vamos a poner nuevas variables. Por ejemplo, en este caso va a ser de 100 centímetros
vamos a poner desde, por ejemplo, que vamos a otra variable, en este caso de 2 hasta 2, como podemos ver de negativo a positivo, y esto va sumando columnas para previsualizar. Por ejemplo, vale C. ¿Cuánto valdría en este caso C? Podemos poner un valor de 0.001. ¿Listo? Ya, entonces va a valer eso. Damos OK. R2, ¿cuánto va a valer? En este caso va a valer 500, ya que esta va a ser la curva o el diámetro, mejor dicho, de que tomaría esta curva. ¿Ya? En este caso, pongámosle 525. Ya. 550 y le damos OK. Ya, aquí como podemos ir visualizando, aquí está mal, le cambiamos, le damos aquí y podemos ver previsualizar y podemos ver cómo se va formando lo que es nuestra curva. Listo, una vez hecho esto le damos en OK y podemos ver que está realizada nuestra curva. Listo, vamos dándole una vez forma, vamos a transformar en una curva. Material, vamos a un radio de 10. Ya, este va a ser sólido, va a ser de cobre, de aluminio, aluminio, los metal, y aquí tenemos el aluminio. Bueno, en este caso vamos a ponerle en este, vamos a cargar y vamos a previsualizar cómo nos iría a quedar. En este caso va a quedar de esta forma. Ya, entonces le damos en OK y vamos a ir viendo cómo le queda. Más o menos así iría a quedar. Listo, una vez hecho esto, le vamos a aquí y le vamos a dar en E. En este caso va a ser R. Listo, entonces vamos a aplicar preview, aplicamos y vamos igualmente otra vez. En este caso en W, entonces vamos a dar otra R1. Entonces vamos a dar en preview y damos OK. Listo, como podemos ver subió otro poco. En esta parte de aquí vamos a crear otra curva. Listo, igualmente vamos a hacer C multiplica T y esto de aquí, esto de aquí vamos a poner al cuadrado, vamos a poner T. Ya, igualmente aquí va a ser desde menos R2 hasta L2. Listo, damos previsualizar y damos OK. Listo. Entonces aquí vamos a igualmente convertir esto de aquí en un radio de 10 y en este caso sólido y vamos a previsualizar y damos OK. Listo. Aquí vamos a ver cómo está quedando, cómo va quedando esta parte de aquí. Si podemos observar, por ejemplo aquí ya ponemos centrales y lo que sería menos R hasta ahora y vamos a previsualizar. Ya, ahí podemos, ya vemos que está centrado. Ya, una vez hecho esto podemos ya ir construyendo lo que serían las varillas de al lado. En este caso vamos a crear igualmente en esta parte de aquí, vamos a darle a nuestra parte, vamos a dar R, en este caso no es W, no es W, no que es 0%, en W, en más W, vamos a dar R, listo, podemos previsualizar y le damos OK. Listo. Ya.
Entonces aquí podemos igualmente construir lo que sería la curva y vamos aquí en U. Tenemos que en este caso sería en U, y esto lo llevamos ahora. Y en esta parte de aquí vamos igualmente desde un mínimo, en este caso va a ser de 60, en este caso va a ser menos R3 hasta, bueno, en este caso sería R3, ¿ya? En este caso previsualizamos y R3, entonces R3 ¿cuánto va a valer? Me va a leer 310, ya porque es tomado con curva. Le damos OK, podemos ver que está mal, entonces vamos a darle aquí T y aquí vamos a poner 0, previsualizamos y seguimos viendo que está mal. Entonces aquí es donde debemos ir cambiando, colocando aquí, vamos a poner simplemente la T y vamos a previsualizar, y en este caso entonces aquí listo, entonces previsualizamos. Podemos ver aquí, se nos ha formado ya lo que es la curva. Y se puede observar. Listo. Esa va a ser nuestra primera curva. Damos en OK. Listo. Y de una vez vamos transformando. En este caso, vamos aquí a transformar curva. Entonces seleccionamos la curva. Y aquí nos da, vamos en este caso a poner de 170. De más de 17 milímetros, que en este caso sería de el ancho de nuestra, vamos a ver, de aluminio igual, vamos a previsualizar y así nos iría quedando. Vamos a acercar y esta sería una de las tiras que nos iría a quedar. Listo, le damos un OK y podemos observar cómo se nos hizo el material. Listo. Una vez completada la primera parte, ya con las distancias que hemos tomado, como podemos ver, en este caso, hemos tomado una distancia igualmente de 20 entre separación de varillas y la varilla de cada una de ellas de 17 milímetros. Como podemos ir viendo, vamos armando lo que es la antena, cada varilla una por una. Y vamos a continuar con la siguiente parte. Ya, una vez hemos añadido todos los elementos, podemos ver cómo nos ha quedado lo que es la antena. Una vez terminado todo este proceso de colocar curvas y cambiando el material, en este caso aluminio, pues, seleccionamos una y podemos ir a las propiedades. Como podemos ver, mide 17, pero en este caso sería 17 milímetros, ¿ya? Y en este caso, del material tipo aluminio. Esto sería, y eso podemos ver en todas estas de aquí. Todas estas de aquí van a tener el mismo material, por ejemplo, tenemos un material de 100 igual, en este caso hemos hecho de hilo, igual tenemos en aluminio, porque no hay como poner así barras, lo que sería de manera horizontal. A través de varias simulaciones he podido así visualizar, o se ha podido visualizar que no hay como poner así tiras de manera horizontal. Bien. Una vez hecho esto, procedemos a lo que es darle a la simulación y esperamos a que cargue todo. Una vez hemos terminado de simular y el programa, podemos proceder a verificar los resultados, como son los parámetros eje, donde vamos a encontrar la resonancia de la antena, y pues como podemos ver los resultados en esa parte es donde va a estar más en resonancia lo que sería nuestra antena. Podemos proceder a ver los distintos diagramas de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos estos
se puede observar aquí la antena, cómo sería o cómo interactuaría con lo que sería el dipolo. También tenemos otros más específicos, como se puede observar en esa parte. Bien, y podemos sacar los diagramas polares, como se puede observar, y de igual manera lo que sería en 2D. Y eso sería toda la simulación. Lo que se procedería ahora es realizar la implementación en lo que sería el físico. Ahora bien, ya demostrado lo que es la antena grilla por medio de un software de simulación en formato lo que es algo más 3D, ya podríamos ver lo que es el direccionamiento, los materiales que se iría a necesitar, lo que son prácticamente los tamaños y así sucesivamente. Para eso pues hemos obtenido lo que son los materiales principales para lo mismo y dando a conocer que este tipo de material en la que está construida la antena pues tiene la característica de ser un tipo de material de aluminio. Y para ello pues vamos a considerar los diferentes materiales como el cable coaxial, ya sea el RG6, lo que es el RG58, de modo que la entrada de la antena vendría siendo un RG6 de 75 ohmios y así en su posterior uso pues ya pasarlo a prácticamente un RG58 de 50 ohmios. Y para esto necesitaríamos tanto el adaptador de impedancias, el conector SMA hembra y adicionando que también necesitaremos lo que es un router conector a lo que es un tipo de antena. Y para crear lo que es la antena necesitaríamos tanto las varillas de aluminio, en este caso pues 2 varillas de tubo de aluminio que vendrían siendo de lo que son los marcos, 2 varillas de tubo de aluminio de 66 centímetros que también viene como el marco y también como el soporte de la misma, 2 planchas de aluminio de lo que son de 110 centímetros de largo y lo que son 1.7 centímetros de ancho, que va a ir en la parte de la mitad de la manera horizontal de la antena, de modo que se pueda sostener lo que son las demás varillas, y adicionando 26 planchas de aluminio de 62 centímetros que irían en medio de toda la antena, y considerando que estas tendrían una separación de 2 centímetros, de modo que se pueda caracterizar o demostrar así que este tenga una menos resistividad a lo que es al viento. Y pues a partir de eso ya podríamos ir haciendo lo que es la parte del dipolo con un tubo cuadrado de aluminio de 33 centímetros de largo, 2.5 de ancho, lo que son tornillos muy fundamentales para lo que es el ensamblaje de la antena y de todos los materiales que estamos obteniendo. Una plancha de cobre de 1 centímetro y 6 centímetros de largo, la cual se separará en 3 centímetros cada una y vendría siendo la parte del dipolo de cobre. Un soporte para antenas. Este tipo de soporte pues iría prácticamente en la parte de atrás de la antena, que permitirá tanto conectar a un tubo de soporte como a la antena, de modo que se la pueda direccionar posteriormente. Y luego pues ya podríamos hablar acerca de lo que son los conectores coaxiales, el RG6, y un conector extremo de adaptador de impedancias de salida de 50 ohmios prácticamente al cable lo que es el RG58. A continuación pues ya podríamos observar lo que es la creación de la antena grilla y prácticamente los pasos que fuimos implementando para el mismo. Obviamente pues iremos resumiendo un poco debido a que el video sería muy largo, pero los pasos más importantes pues irán a demostrar y así podremos ver cómo fue que creamos esta antena y para luego pues darla a su posterior uso. Como primer paso, pues tras adquirir lo que son las planchas de aluminio, procedimos a cortarlas a las medidas dichas o simuladas anteriormente, de modo que se la pueda implementar correctamente con los ángulos que se necesiten. Y para ello pues procedimos a cortarlas con los mecanismos necesarios. En este caso pues se utilizó lo que es una moladora y iremos pues cortándola como se ve en el video.
Primeramente, pues podríamos decir que utilizamos para cortar lo que son las planchas de aluminio y iríamos procediendo en el mismo. Ya cortada lo que son las planchas de aluminio, pues procedimos aquí a cortar lo que son los tubos, en este caso que servirían como marcos también o como soportes para el mismo. Y hay que considerar que prácticamente que todo lo que hemos cortado pues siempre va a tener lo que son en las esquinas, lo que es un tipo de saliente que puede que haga lastimar o que corte al que vaya a utilizar o tocar esa parte. Entonces procedimos a lijar cada esquina con el fin de que ya no exista estas espinas. Luego de proceder a cortar lo que son los tubos, pues prácticamente le hicimos lo que es una parte plana, lo que es martillando un poco lo que son las esquinas del tubo, y luego pues sí, ya prácticamente procederíamos a hacer los huecos en lo que son las esquinas de los soportes. Y luego ya pues podríamos hacer lo que es prácticamente ahí se ve como en la esquina pues está un poco plano, con el fin de que al momento de ensamblarlo pues tenga un mejor podría decirse un mejor agarre en lo que son las esquinas con los tornillos ya luego. Entonces se hizo lo que es las partes esquineras, y ahora pues ya se procedió a lo que es colocarlas o ensamblarlas con tornillos con el fin de asegurar, y así proceder a lo que es luego prácticamente ya a colocar las primeras planchas de aluminio, que en este caso vendrían siendo las de 62 centímetros, y posteriormente pues ya se colocaría lo que son las de 110 centímetros, que son las horizontales, y en este caso las verticales también. Ahora podemos observar cómo está quedando lo que es el marco a partir de los tubos adquiridos para lo que son las partes esquineras. Aquí se puede observar ya prácticamente, como lo dije anteriormente, pues ya están unidos los marcos y ya se colocó lo que son las planchas de aluminio, y a partir de esto pues ya iríamos haciendo los siguientes implementaciones, que en este caso pues vendrían siendo ya de las demás planchas. Hay que considerar que estas planchas de aluminio pues en el momento de cortado también se las fue doblando. Pero entraste más acasito, ¿ya? Y bueno, pues en este caso también ya se podría ir diciendo que para colocar lo que son las planchas de aluminio tendríamos que ir haciendo una separación de 2 centímetros, tal y como lo mencionaba anteriormente, la separación de los 2 centímetros calculados. Y posterior a eso pues ya prácticamente se los iría agujerando, a su vez perforando, de modo que se los pueden ensamblar con los mismos tornillos hacia lo que es la base exterior, y así progresivamente todo lo que se vaya a necesitar en el proceso del ensamblaje. Hemos considerado colocar tanto una plancha a la derecha como a la izquierda, de modo que en el medio, en la parte de la mitad, pues exista una pequeña separación para lo que es la parte del soporte. Pues ahora estamos viendo cómo se colocan los tornillos. Claro, obviamente luego los tornillos pues se los cortará con una moladora y se los procederá a lijarlos con el fin de que no sean tan molestosos, o a su vez que, o sea, sí, prácticamente que no tengan una parte de no tengan esa saliente. Para eso pues en cada plancha igual pues se les iría haciendo un huequito
con el fin de que se pueda colocar lo que son los tornillos. Déjame ver a ver si da un poquito. No, falta un poquito. Ya prácticamente he hecho lo que son las perforaciones, pues, y ya medido también los 2 centímetros como lo iba mencionando anteriormente, pues ya se lo iría a lo que es colocando todo lo que son los pernos en lo que es en la antena, y pues se los iría asegurando como se lo vaya necesitando. Y en este caso pues tenemos a nuestra compañera realizando este proceso en la que es en la antena. Es interesante este proceso debido a que la antena, puesto que tiene diferentes medidas, pues siempre se la tenía que lo que es hacer una pequeña ondulación, una pequeña fuerza en lo que es en la base, debido a que esta, al momento de doblarla, pues igual intentaba retomar su posición, y debido a esto pues se necesitaba nuevamente ajustarlo, a su vez alarla, apretarla para que tome la medida de los 62 centímetros de lo que es de cada plancha. En este caso pues ya tenemos otra parte del proceso, y como estamos viendo pues poco a poco ya va tomando lo que es una forma más específica de la antena Gray. Y para ello pues tenemos que seguir perforando todas lo que son las planchas de metal. En este caso pues tenemos a mi compañero realizando todas las aperturas de las planchas de aluminio, y haciendo los agujeros para los tornillos de lo que se lo vaya a utilizar. Ahora bien, pues ya tenemos prácticamente casi la antena ya prácticamente casi terminada, y lo que nos haría falta es asegurar la parte lo que es interna y lo que es colocar la base. Para eso pues como lo mencioné anteriormente, se dejó una pequeña ranura en el medio con el fin de que esta pueda tener lo que es un comportamiento con lo que es en la base de la antena. En este caso pues estamos empernando con el fin de que pues ya esta se asegura, y luego poder asegurar lo que son cada plancha de aluminio con las partes horizontales internas. Y para eso pues obviamente deberíamos asegurar lo que es primeramente la base, para que tenga o tome una posición correcta de la misma, y así pues obtener las medidas, ir sacando lo que es el espaciado de 2 centímetros de plancha a plancha, y exactamente, listo todo. Pues ya posteriormente ya se lo iría realizando como se lo vaya necesitando. ¿Ya? Ahora estamos viendo cómo ya hemos empernado la parte interna, tomando de 2 centímetros en 2 centímetros. Y ya prácticamente va tomando una mejor forma tanto la parte derecha como la parte izquierda, que usualmente siempre es caracterizada por la antena grilla por 2 partes, pues tanto la derecha como la izquierda, tomando en consideración de una situación horizontal a partir del dipolo.
Y como observamos aquí, pues de este modo se la va o se lo realiza lo que es el perforamiento de lo que es de una plancha de aluminio hacia otra plancha de aluminio. Entonces se va colocando tornillo a tornillo a partir de 2 centímetros y a partir de ello pues ya se los iría asegurando y luego ya prácticamente saldrían las medidas correctamente. Ahora estamos viendo el mismo proceso. Y hay que considerar que debido a que este tipo de planchas tienen una apertura en la parte de abajo, pues hay que considerar que las arandelas den o encajen en esa apertura. Entonces ahora estamos viendo prácticamente cómo estamos terminando ya la parte interna o asegurando lo que es la parte interna de todo lo que es la antena, con los tornillos ya dichos con el fin de que tenga una apertura correcta a medidas adecuadas. Por lo tanto, pues estamos observando cómo estamos enclavijando las últimas situaciones, asegurando todo y quedaría prácticamente lista casi la antena. Ahora bien, pues estaríamos asegurando nuevamente cada tuerca debido a que con el movimiento de cada aseguración lo que es interna, pues se necesitaba tener un pequeño juego. Ahora bien, debido a que los tornillos eran muy grandes, pues procedimos a que es cortar cada tornillo con el fin de que estos no tengan, o sea, no sean molestosos en el momento de la práctica. Entonces, debido a esto, mi persona comenzó a cortar todos los tornillos y a dejarlos a una medida lo más pequeña posible sin que estos logren aislarse o se tornen que se deban nuevamente cambiar o alguna relación con eso. Entonces iríamos cortando y nuevamente iríamos asegurando, debido a que al cortar cada tornillo toda la antena se movía o tenía una vibración, por lo tanto los pernos se iban aflojando. Ahora bien, pues como consiguiente tendríamos que realizar lo que es las planchas de las esquineras, que tienen una pequeña un pequeño ángulo y prácticamente eran las más complicadas de realizar o las más complicadas de colocar, pero se las colocó prácticamente con las medidas correctas y a partir de ello ya luego procedimos a cortarlas y así sucesivamente. En este caso pues podemos observar cómo estamos perforando para colocarlas y prácticamente ya las iríamos colocando y luego ya cortaríamos lo que son los ángulos. Ahora bien, pues estamos observando cómo hacemos prácticamente prácticamente cortar lo que son las esquinas de la misma, debido a que las planchas eran prácticamente de 62 centímetros, entonces en las esquineras ya debería de tener otro tipo de medida. Ahora estamos observando cómo estoy lo que es haciendo la cortadura de lo que son las esquinas y bueno, pues la corté de este modo debido a que las medidas al momento de enclavijarla junto a la antena podían variar, por lo tanto opté por cortarla colocada a la antena debido a que ahí tendría una mejor vista para que este no logre desacoplarse a los tornillos que hemos colocado o tenga otro tipo de ondulación. Entonces prácticamente ahí iríamos cortando y luego, bueno, ya luego se procedería a pulir prácticamente lo que es
este tipo de esquinas, porque sí queda con una ondulación un poco fea. Entonces se debería prácticamente pulir esta parte esquinera. Pero por el momento pues estamos observando cómo hacemos el corte de lo que son las partes esquineras, y prácticamente ya tendría la forma de la antena grilla con su ondulación debido a los cálculos realizados, y así sucesivamente. Ahora bien, debido a que pues todo este tipo de cortes genera un tipo de bueno, el corte pues genera un tipo vidrioso el aluminio, por lo tanto pues ya se procedía a lijar. Ya lijado pues ya tendríamos prácticamente toda la antena, solo nos faltaría colocar lo que es el dipolo, y como podemos observar ya estaría realizada todo lo que son los reflectores con los espaciados, y ahora colocado lo que es el dipolo ya quedaría completada lo que es la antena grilla, y ya posteriormente pues podríamos implementarla en conjunto a un router, y eso sería todo. Prácticamente a partir de eso en adelante pues ya sería de implementación en equipo. Gracias.